buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A la Zurda. Pues sean bienvenidos a este domingo con sabor a viernes. Y bueno, pues qué buenos gustos tiene nuestra invitada de honor el día de hoy. Un aplauso. Bienvenida. Muchas gracias. Con lluvia de café. Que bueno, pues ahorita sí nos está lloviendo, pero muchísimo H2O. Bueno, fuera que fuera un rico y delicioso café bien oscuro, cargadito, ¿no? Pero bueno, pues esta vez en este domingo con sabor a viernes, pues sí tenemos una invitada muy especial, a la cual pues le tenemos muchísima estima y esperemos que nos acompañe en otras ocasiones, ¿verdad? Que sí. Y sobre todo, pues me gustaría invitar al público que también aproveche que contamos con Valentina, ¿verdad? Para pues que nos envíen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, pues, acerca de lo que ustedes pudieran averiguar ahorita mismo, ¿no? No duden en escribir sus comentarios, pueden mandarnos sus saludos. Y bueno, pues como lo veníamos haciendo desde hace rato, pues nos ha gustado entrevistar a quienes eran candidatos y candidatas por la esperanza, que hoy más bien son, pues en este caso, una diputada por la esperanza ya electa. Y bueno, pues como parte de un efecto Andrés Manuel completamente arrasador que nos sorprendió a todos, la verdad. Y bueno, pues queremos ver si puede resolvernos algunas dudas, Valentina, sobre todo, no solo académicas, sino muy vivenciales, que también eso pues es muy valioso para nuestra audiencia, yo creo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jorge? Pues vamos a empezar con la entrevista y con las preguntas. Bueno, Vas. Valentina, ¿qué tan difícil fue la campaña del Distrito 18 en Álvaro Obregón? Pues fue una campaña compleja porque tenemos un grupo político en Álvaro Obregón que ha gobernado continuamente las últimas 3 administraciones en la delegación, y de alguna manera ha sido un grupo que ha generado grupos de intereses en los territorios, en las colonias, en los barrios. Generaron una base muy corporativa, un grupo muy duro de trabajo político y muy diferente, además cada vez más aislado de las demandas de la gente. Y fue una campaña muy interesante porque requirió de visita domiciliaria casa por casa. Recorrimos cada una de las colonias que conforman el Distrito 18, que son aproximadamente 60 colonias, unas más grandes que otras, pero nos ayudaron muchísimo los compañeros de Morena. Tuvimos el apoyo de manera permanente, diario, de la Brigada de Morena, que representaba prácticamente alrededor de unos 30 compañeros muy combativos, muy comprometidos, jóvenes, adultos mayores, y cada uno dentro de sus posibilidades fue colaborando. Íbamos todos los días, desde la mañana hasta la tarde, a tocar casa por casa. El recibimiento de la gente, en lo general, cotidianamente, fue de puertas abiertas. Nos saludaba muy bien la gente y además casi siempre tuvimos la respuesta de la gente de: mi voto va a ser para Andrés Manuel, va a ser para Morena. Me sorprendió muchísimo que fue una campaña muy, muy educativa, por lo que representó el voto duro hacia Morena, porque fue un voto muy grande, muy parejo en las 6 boletas electorales, cosa que, digo, para un partido muy joven como representa Morena, que nace prácticamente en el 2014 oficialmente, aunque es un movimiento que nace desde el 2012 territorialmente, organizativamente, para el arraigo, el apego para la gente, para ir a votar, pues parecía como si se tratase de una fuerza política de mucho tiempo de penetración con la gente, sobre todo muy identificable,
Morena como partido político. Y claro, mucho del mérito es el trabajo de los últimos 15 años de manera permanente de Andrés Manuel en cada plaza pública, en cada municipio, en cada localidad. Y obviamente que al tocar las casas y llamar a votar por Morena, por nuestro candidato a la presidencia, por nuestra candidata a la jefatura de gobierno, por nuestros candidatos al Senado, por nuestros candidatos a diputada federal y por nuestra candidata a la alcaldía, pues obviamente hablábamos hacia la gente, de gente conocida, y eso ayudó mucho. Yo quiero hacerte una petición, porque me consta que estuviste yendo de casa en casa por todo el distrito 18, no te faltó ni una casa. Imagínate que llegas a la casa de Andrés y te presentas. Bueno, aquí está, ¿eh? Sí, pero imagínate que llegas a la casa de Andrés y te presentas. ¿Cómo fue que te presentabas en ese momento? Voy a... Sí. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Vázquez, soy la candidata de Morena al distrito 18 local y vengo a saludarlos y a pedirles todo su apoyo el 1 de julio para votar por Morena, por todos los candidatos de Morena. Estoy para servirle, le dejo mis datos y esta es mi propuesta política. Voto concedido. Voto concedido. Más o menos. Bueno, a mí me encantó porque hubo personas que inmediatamente cuando te veían, te saludaban, se querían tomar una foto contigo, te veían en el mercado, hubo niñitos que te ubicaban más o menos, a ti y a Laida Sansores, hubo gente que votó por ti seguramente, la mayoría, hubo gente que se quedó en su casa, no votó, hubo gente que de plano dijo, yo no voy a votar por Valentina Vázquez. Pero como Andrés Manuel López Obrador dice, yo voy a gobernar para todos, voy a ser un servidor público para todos. Hoy, ¿qué les dices a todas esas personas? Bueno, yo voy a ser una diputada local que representa a todos los ciudadanos, mujeres, hombres, jóvenes, niños que viven en el distrito 18, que viven en la delegación Álvaro Obregón y que viven en la Ciudad de México. O sea, voy a contribuir a una fracción parlamentaria mayoritaria y muy responsable con la ciudadanía. Tener una mayoría es una oportunidad para transformar la ciudad. Queremos transformarla en una vida pública democrática, en mejorar las condiciones de vida de quienes habitan la Ciudad de México, y lo vamos a hacer en coordinación con nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y lo vamos a hacer en coordinación con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel. A ver, ahorita que dices mejorar las condiciones de vida en la Ciudad de México, ya recorriste el distrito 18 de Álvaro Obregón y más. ¿Cuáles son las necesidades que dices, esto se tiene que resolver inmediatamente, o por lo menos tenemos que trabajar para ya encontrarle una solución? Bueno, mira, tenemos varios problemas, pero uno que identificamos es, necesitamos de alguna manera sumar esfuerzos para que la gente cuente con instrumentos o con mecanismos para que la gente tenga seguridad patrimonial, es decir, que la gente pueda tener acceso a tener escrituración de sus viviendas, regularización de sus predios cuando se tratan de predios irregulares. Y no solamente estoy hablando de zonas que se invadieron en algún momento, sino de zonas que llevan años, décadas sin regularizarse. Y son varias en Álvaro Obregón. Y hay decretos presidenciales que nunca se atendieron para zonas de regularización, como es la colonia Belén de las Flores, como hay otras partes en la Primera Victoria, que ahora hay un tema controversial porque la gente quiere certezas de una transparencia que no existió del gobierno de acuerdo en relación a las obras del metro, y obviamente nos tocará dar esa información, transparentarla de manera que generemos ambientes de confianza sobre obras que mejoran el transporte público de la Ciudad de México. Necesitamos transporte público, pero también necesitamos respetar los derechos de los ciudadanos. En lo que respecta a las Primeras Victorias, tuvieron un altercado con policías que llegaron y golpearon a los vecinos. La policía no puede seguir nunca más utilizada para golpear a los ciudadanos. La policía debe auxiliar en la seguridad de la ciudad, de las personas.
E incluso hay un tema que le va a tocar a este Congreso de la Ciudad de México cambiar en una perspectiva que es la perspectiva de la seguridad pensada a partir del ciudadano como persona, es decir, se trata de la seguridad humana, ¿sí? Entonces hay un tema, no son temas de moda, son temas que nos provocan mejorar la perspectiva, sobre todo en el cuidado de los derechos humanos, ¿sí? En que no vulnere un cuerpo policíaco que está para asegurar la vida de todos. En este caso, como comentan sobre estas situaciones, ¿cómo crees tú que con este cambio de nombre al menos del Distrito Federal a la Ciudad de México, esto afecte la configuración del ejercicio legislativo en Álvaro Obregón? ¿Si es algo cosmético simplemente de nombre o de veras crees que hay algo de fondo? Bueno, pues, tenemos saliendo de esta última legislatura Federal Ciudad de México y que se va a votar en el primer Congreso de la Ciudad de México, el presidente de la Comisión de Gobierno es el diputado local de Álvaro Obregón del Distrito 18, por el cual salgo electa, es Leonel Luna, y claro que va a cambiar. En esta legislatura hubo invasión de atribuciones de parte de los diputados locales, de atribuciones que le corresponden al Ejecutivo, no habiendo claridad de a quién le correspondía dar respuesta a los ciudadanos, con poderes verdaderamente centralizados en una persona. Tú preguntas aquí a los ciudadanos quién era su jefa o quién es todavía su jefa delegacional y la mitad no sabe o la mitad cree que es Leonel Luna porque en las reuniones quien resolvía o atendía o malatendía a los ciudadanos era él y no la delegada. Entonces no puede haber confusión en ello y creo que hubo un abuso muy claro de autoridad por parte de Leonel y creo que nos va a tocar dejar muy claro estos campos de atribuciones para el Poder Ejecutivo, en este caso en Álvaro Obregón, a nuestra alcaldesa y los diputados contribuir. Nos toca una parte muy importante que es ser el contacto, el gestor de los ciudadanos y habremos de formular y de tratar de formular muy claramente al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, de la delegación, cuál es el sentir de los ciudadanos, cómo podemos contribuir y cómo trabajamos en equipo para mejorar las condiciones de vida. Hay muchos temas, urge además pues, de los 10 pasos que se dieron para atrás en estos 6 años, pues más bien ir hacia adelante y cuando hablamos de condiciones de vida, hablamos incluso de que los programas sociales, por ejemplo, no pueden ser utilizados de asistencia social, no, porque son recursos públicos, tienen que ser para una base, un piso de ingresos, sobre todo para los grupos más vulnerables, pero para mejorar las condiciones de vida en general de la ciudadanía. Y no se pueden ocupar corporativamente, clientelarmente, ¿sí? Como sí lo vimos y lo hemos sufrido, y como además fue el sentir de la gente sobre ser los favoritos en un periodo, en una administración, dejar de serlos para ampliar una base clientelar políticamente. Entonces, bueno, tiene que cambiar esa visión y ese enfoque de ver la política social. Hablando de esa visión y de ese enfoque nuevo que queremos vivir los ciudadanos, tú mientras ibas haciendo tu campaña, subiste esas imágenes a Facebook para hacerle constar a la ciudadanía que no los ibas a olvidar. ¿Qué opinas de esas fotografías que fuiste tomando en tus recorridos durante toda la campaña? Y no sé si nos quieres contar alguna experiencia. Bueno, pues mucho. Una, nada más. La que te haga brillar los ojos, no sé. Así, me acordé de... Bueno, es que puedo resumirlo, tratar, yo no soy muy breve, pero tratar de... El gusto de encontrar a la gente
de que la gente te abra las puertas, platique un tema, confíe en ti, o de reencontrarme incluso con vecinos que ya conocía de otros procesos políticos, sí, y que además siguen confiando en ti como persona, como parte de un proyecto político. Y bueno, pues compañeros que no había visto, o vecinos que no había visto en 10 años, encontrármelos, abrazarlos, y saber que coincidíamos en el mismo proyecto político. Y encontrarme a los niños con una respuesta además de que eran los que te comentaban cómo iban a votar los papás, estando los papás ahí, sí. De mujeres muy comprometidas con historias muy difíciles, con una esperanza muy grande en lo que puede detonar Morena como fuerza política para transformar la ciudad. No sé, también el ánimo que nos inyectábamos a la brigada, porque pues yo le agradezco muchísimo a mis compañeros. Yo creo que nunca uno puede hablar de su historia personal sin incluir a quienes te van acompañando en los procesos políticos. Y bueno, Jorge era parte de mi brigada o de nuestra brigada, y bueno, terminábamos de brigadas o días intensos donde pues, nos entusiasmábamos y nos íbamos 4 horas, 5 horas seguido, y como nos habíamos ido más tiempo, pues ameritaba un taquito de guisado o de chicharrón o de lo que cayera, y entonces era extender esa forma de conocer a los compañeros, conocernos entre todos, contagiarnos del ánimo. Oye, recordando, la gente muy buena onda, cuando les comprábamos nieves, tortas, ensaladas, cuando les comprábamos refrescos, a veces nos hacían descuentos, porque como llevábamos nuestro chaleco de Morena, decían, yo estoy con ustedes. Ay, qué padre era eso. No, muy solidaria, muy generosa. La gente en Álvaro Obregón yo creo que ha sido muy generosa, y yo creo que hay que cambiar las formas de convivencia. Esa generosidad tiene que ser pagada con generosidad de todos, ¿sí? Y la forma de ser generosos es no fallarle a la gente y ocupar nuestro espacio en el Congreso para 2 cosas importantes fundamentalmente. Una de las tareas primeras que vamos a tomar en el próximo Congreso como grupo parlamentario es votar la disminución del gasto público que le cuesta a la gente, antes Asamblea, hoy Congreso de la Ciudad de México. Y vamos a reducirlo, y estamos viendo hacerlo con mucha responsabilidad, porque no se trata de quitarle derechos a la gente, derechos laborales, pero vamos a disminuir, y estamos pensando en disminuir si se puede hasta el 50% de lo que hoy cuesta la Asamblea Legislativa, que le cueste la mitad del Congreso de la Ciudad de México. A ver, así, perdón que metiéndome ahorita rápido en lo que acabas de decir, ¿qué opinas de esos diputados que dicen no puedo vivir con 73,000 pesos mensuales? Y renuncio. O me voy a hacer corrupto, o no sé, Yo creo etcétera. que no hay justificación en que alguien se haga corrupto. No la hay. No, mucho menos además con una responsabilidad pública. Si alguien está interesado en volverse rico rápidamente, que renuncia al sector público, que busque la iniciativa privada, esos sueldos grandísimos que hoy le quiere cobrar al erario público. Yo no sé en qué parte de la iniciativa, en qué iniciativa privada da sueldos de 150,000 pesos, como quieren unos ganar. Pues sí. O sea, yo creo que nadie en la iniciativa privada da esos sueldos, y si los buscan, pues que vayan allá. Si alguien quiere volverse rico,
que le busque por el sector privado. Yo cuando escuché esa noticia de que si no me pagan más me voy a hacer corrupto, dije, ah, caray, entonces, ¿de qué se trata esto? Oye, Andrea, no sé si tengamos algunas preguntas. De hecho, sí, justo quiero preguntar si hay algún comentario, saludo o duda que tenga el público para pues, que aprovechen que está aquí Valentina. Ok, acá Víctor Jared Borghetti, que trae la mejor playera de todo el fútbol. ¿Eres Torreón. pariente de Jared Borghetti? Saludos, es el zorro del desierto, es una leyenda. Nos están viendo desde Torreón. Torreón, Y ganó 2-0 al Puebla, estoy feliz, ahorita. Ignacio. Un saludo también para los compañeros de Puebla si nos están viendo. Saludos a Puebla. Okay. Ahí nos invitan. Ignacio, saludos. Berta Ortiz, también saludos. Saludos para Leslie Janín de San Luis Potosí. Un abrazo a San Luis. Saludos a Rubén Esquivel, que nos ve desde Los Ángeles, California. Saludos. Oh, greetings. Armando Sánchez desde Cancún. Ay, qué rico. Saludos. José Juárez, saludos a José Juárez. Saludos. Andrea Olvera desde Playa del Carmen. Atenea Flores, saludos. Actor Resendi, saludos. Damos Polino, saludos. Antonio Estrella dice saludos cordiales desde Puente de Colorado en la alcaldía. Saludos, Toño. Valentina. Y Arturo Gallegas, saludos. Saludos. Pues un abrazo para todo ese público adorado que nos está observando. Y muchas gracias nuevamente a Valentina Batres. No sé si antes de, ahorita que estamos a mitad del programa, quieras dar tus redes sociales para que se contacten contigo. Ok. Saludos desde acá el compañero Damaso Polendo dice que saludos a Valentina Batres desde la región carbonífera de Coahuila. Saludos. Un abrazo. Ahorita les pasamos las redes de Valentina. Bueno, primero agradecerles la invitación. Para mí siempre me inyecta mucha energía, vitalidad, alegría, pues la juventud, los jóvenes, ¿sí? Y aun cuando soy joven, sobre todo de mucho espíritu joven, pues, la iniciativa de tener un programa de radio, bienvenida. Yo les digo que aquí apoyaré porque es una aventura esta de poder hacer espacios propios, no quedarnos con los que existen, sino generar una interlocución nueva con la ciudadanía, con los jóvenes, con el público que nos escucha. Entonces, pues, muchas gracias. Yo súper comprometida para apoyar este iniciativa. Y recuerden que también pueden compartir este programa ahorita mismo con su familia, sus compañeros de trabajo, con los vecinos, con quien ustedes quieran, hasta con los prianistas, también se vale, ¿eh? Recibimos de todo, así que compártanlo. Y nos consta que hemos leído sus comentarios. De hecho, solo que sea con respeto. Y bueno, pues ahorita tú mencionabas la prioridad de reducir los gastos, ¿verdad? Ya ves que pues desde la mafia del poder se ha dado este discurso de hay que adelgazar al Estado y con ello justificaron muchísimas privatizaciones sin sentido. Y realmente, pues ahora que se quiere adelgazar realmente al Estado con el recorte de sueldos y de funciones pues absurdas, ¿verdad? Que realmente no tengan sentido, pues ahora hay como este retorcimiento que se comentaba, ¿verdad? Que muchísima gente, bueno, varios funcionarios, ¿no? Que dicen, nosotros vamos a renunciar, es que no es posible pues hacer algo con este sueldo, ¿no? Pero además de una posible iniciativa o proyecto de ley de reducir sueldos y costes para la ciudadanía, ¿qué otras dos iniciativas consideras tú que pudieras proponer desde tu posición, que consideres mandatorias, muy necesarias para lo que hay que enfrentar? Bueno, son muchas, pero por ejemplo pensando en Álvaro Obregón, tenemos que apoyar mucho las iniciativas de atender las causas de la delincuencia, de la inseguridad. Esto que platicábamos, los cuerpos policíacos no deben ser utilizados para reprimir a la gente. Y para ello también tenemos que pensar en cómo atender las causas de esta descomposición social, y tiene que ver con cambiar la fórmula de la política pública, porque ha sido una visión de mucho abandono hacia la ciudadanía. Y hay un sector de la población
que grita ser atendido, que son los jóvenes. Entonces, yo en campaña, parte de platicar con la ciudadanía era que se imaginara lo que representa para muchos jóvenes hacer su examen a la preparatoria, y estamos hablando de un sector que puede tener entre 14 a 15, 20 años, 18 años, y no salir seleccionado a una preparatoria pública. Implica para una familia buscar alternativas, y a veces esas alternativas es buscar escuelas privadas que ejercen una presión para el gasto en la familia, para que los hijos no se queden en la calle, no se queden sin alternativas. Pero cuando no las hay, cuando ya el gasto en la familia es muy reducido, muy acotado, entonces se quedan los chicos un año esperando la posibilidad de entrar a una escuela pública para avanzar en un grado más de estudios. Bueno, y luego la vemos para los chicos que entran o quieren entrar a la universidad, de todos los que presentan el examen, que no son todos los jóvenes, el 80% se queda sin alternativas de continuar estudios. Algunos no tienen la edad para trabajar o no encuentran alternativas reales, y es legítimo pensar que los chavos no están desdeñando irresponsablemente oportunidades de empleo cuando esas significan una situación de explotación, cuando resulta que ir a trabajar resulta más caro. Y lo digo porque si la alternativa está del otro lado de la ciudad, el gasto del transporte implica que un salario raquítico que les dan por ser jóvenes va a resultar pagar el transporte y la comida que van a pagar y yendo a trabajar. Tiene que cambiarse esa fórmula, y cambiarla significa dos cosas fundamentales, y apoyar en eso al gobierno de la ciudad y a nuestro gobierno federal, que es generar más escuelas, más alternativas educativas, de formación, ampliar incluso las posibilidades, las modalidades que puede haber para los jóvenes, para asegurar que sea una opción la continuidad y una fatalidad la no continuidad, tanto en preparatoria, o sea, a nivel medio superior como superior. Y vamos a apoyar mucho en ello. Pero también los jóvenes necesitan espacios de recreación, necesitan apoyo para formularse un destino donde ocupen todas sus creatividades, sus posibilidades, sus potencialidades como seres humanos. Y eso estamos hablando de proyectos culturales, ¿sí? Llámese música, llámese artes plásticas, llámese cualquier expresión que vaya a favorecer el desarrollo humano de los jóvenes de nuestra ciudad. Y bueno, ese me parece un punto fundamental, porque si no lo hacemos así, ¿qué destino entonces le vamos a dejar a nuestros jóvenes en Álvaro Obregón? Y Álvaro Obregón goza con un bono democrático, un bono demográfico de jóvenes muy importante. Lo vimos en campaña, y en cada colonia popular pudimos ver cuántos chavos están deseosos de ser considerados, tomados en cuenta, de pelear que se abran espacios en los centros sociales, en los centros culturales, esos que han sido apropiados por grupos políticos. Bueno, nos consta que nos pudieses ayudar en un evento que tuvimos de básquetbol, un torneo de básquetbol. Te damos las gracias nuevamente. Ahí está el balón, Faltó la cascarita. Sí, Falta al la rato, cascarita, al pero rato. te lo agradecemos. Bueno, pues antes que nada, pues nos gustaría compartir nuestras redes sociales y las de nuestra invitada. Por Twitter la pueden encontrar como @ValentinaBTG. Y bueno, a nosotros en YouTube nos pueden encontrar como Obregón Noticias, en Twitter también como @AO_jóvenes, y en Facebook como Morena Jóvenes AO. Pues igual si tienen alguna inquietud o algún comentario también nos pueden buscar en nuestras redes, y sobre todo pues sigan compartiendo nuestra transmisión, ¿verdad? ¿Tenemos
saludo más por ahí, algún comentario, Sí, pregunta. Janina Beujan dice, Hola desde Xochimilco. Pregunta, si el próximo alcalde no cumple con su trabajo, donde se puede denunciar de que no está haciendo bien su trabajo o tratan mal a los servidores públicos, tanto empleados como ciudadanos, un saludo. Y Enrique Apolinar nos dice, ¿nos podría ayudar con Infonavit, que nos cobran muchos intereses y aparte le suben las casas? En mi contrato lo compré a 264,000 y ahora parece 364,000. Y y Jan Beujan dice, con respecto al salario, el salario mínimo es para toda la población, no para los jóvenes, y el pueblo en general estamos en desventaja. Suben transporte, pero el salario mínimo sigue igual. ¿Cómo se puede ayudar al pueblo? Mira, la primera cosa es, quisiera responder al asunto del dónde acudir cuando un gobierno no está haciendo correcta su tarea. Es en Contraloría primera, la Contraloría interna del órgano, y si no a la Contraloría central de la Ciudad de México. Se puede generar la queja por escrito o actualmente por internet. Se puede subir la queja y hay que ser muy concretos exactamente cuál es la queja del maltrato o omisión. También la omisión es maltrato a la ciudadanía. Esperemos que nuestros gobiernos sean ejemplares. Se trata de eso y sabemos que tenemos ahí una tarea difícil, pero se puede y queremos además cambiar la realidad de nuestra ciudad. La otra, el tema del Infonavit es un tema federal, ¿sí? Entiendo que la propuesta de nuestro presidente, nuestro próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es hacer una política social donde lleve a facilitar a la gente obtener certeza, obtener su patrimonio familiar que representa su casa, y no ponerle piedritas en el camino y quitar la especulación financiera, la especulación inmobiliaria. No tengo conocimiento del tema, pero en algunos casos Infonavit ha juntado el crédito con créditos ahora bancarios, y a la gente se le dificulta porque los intereses bancarios en tema de vivienda, en temas de hipotecas, son muy altos. Es más, México es uno de los países que más cobra intereses bancarios, como si fuera país del primer mundo, y ni siquiera en los países del primer mundo, si eso es una categoría válida, se cobran tantos intereses. Entonces, necesitamos que la vivienda social sean créditos blandos. Y para allá va la política de nuestro próximo presidente de la República. Y en el último tema, ¿Cómo se puede ayudar al pueblo respecto a que el salario mínimo está muy bajo y todo está subiendo? Bueno, parte de hacerle justicia al salario mínimo es que los salarios del sector público se bajen, ¿sí? Se bajen, porque si no ayuda a la especulación y a la inflación y demás. Y hay que hacerle justicia a un buen salario, ¿sí? Ya hay que trabajar sobre el salario mínimo, hacerlo más justo, no como una forma de lo que deberían de ganar, sino como un mínimo. Y no decíamos que sean los mínimos de ingreso, pero sí se debe de establecer justicia en los mínimos, porque terminan como parámetro o criterio. Gracias. Andrés, no sé si quieres. Bueno, sí, me surgió una duda. ¿Cómo tú pudieras coordinar la esencia de la agenda de Claudia Sheinbaum? Ya ves que ella declara, vamos a convertir a la Ciudad de México en la capital cultural de América Latina. ¿Cómo tú desde el Distrito 18 pudieras estar en concordancia con esa declaración? Pues me parece fabulosa, por ejemplo, la idea de
darle formalidad a 6 festivales grandes en la Ciudad de México. O sea, yo creo que además tenemos una historia cultural que es herencia en casas. Digo, todos conocemos artesanos, conocemos la creatividad de los chavos, el arte, el circo callejero, que es mucho de expresión alternativa para los jóvenes, mucho chavo que sabe tocar la guitarra, además que es autor de música y que no tiene alternativas para darse a conocer. Y bueno, nuestra esencia es muy cultural en América Latina. Yo creo que hay posibilidades de que estos festivales potencialicen esa creatividad de varios sectores de la población, jóvenes, adultos. Ahora, aquí en Álvaro Obregón, pues habría que impulsar lo propio. Ahorita me nació una pregunta. A ver, hay muchos chicos, bueno, ya sé que es de Cuauhtémoc, pero hay muchos chicos en Cuauhtémoc que van con sus instrumentos, o muchas señoras que van con sus canastitas de dulce, y de repente llega la patrulla y se los lleva. La gente alrededor los graba, sube los videos a YouTube y se ve la indignación de la gente. Les dice a los policías, en vez de estar agarrando a los rateros, ¿por qué te ensañas con esa señora, con esa viejita, con ese muchacho, con ese señor que viene con su niño, etcétera, 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 etcétera? ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, por ejemplo, que no sigo con el tema de los cuerpos policíacos, los sectores, los verificadores, no deben de ser estructuras de gobierno que sean para reprimir a la gente, ¿no? Y si queremos que la gente opte por el empleo formal, pues hay que generar empleo formal, ¿no? Pero si no hay alternativas, la gente va a optar por buscar la forma honesta de generarle un ingreso a casa y debe de haber criterio para hacer diferencia. Por ejemplo, se supone que los sectores, el sector indígena en la ciudad está exenta de ser perseguida o levantada, de vender dulces en vía pública, se supone, y sin embargo vemos un abuso de autoridad por parte de autoridades delegacionales. Eso hay que cambiarlo, hay que reportarlo, hay que vigilarlo y hay que buscarle alternativas amables. Okay. Y hablando de necesidades, por ejemplo aquí en Álvaro Obregón, distrito 18, están las presas. O sea, es un lugar donde alrededor, desafortunadamente, pues la población no vive como debería, no es una población feliz, vive una población con carencias de salud, de higiene. Tú pasas por ahí a las 12, a las 3 de la tarde, a las 4, a las 6, cuando está lloviendo, y apesta, está inundado. ¿Hay alguna propuesta ya firme del nuevo gobierno para ayudarnos a combatir ese problema? Bueno, se están revisando, no quiero ser irresponsable, pero se está revisando la viabilidad presupuestal para rescatar las presas y además el bombeo de aguas residuales para blanquear esas aguas, o sea, el proceso de limpiarlas, volver las aguas grises, utilizarlas además en el riego a zonas verdes de la propia delegación. Y yo creo que hacia allá hay, por ejemplo, detectamos dentro de campaña por versión incluso de la gente, y es un tema que está pendiente checar que no sea así, y si es así hay que cambiarlo, la simulación de algunas plantas de tratamiento de aguas residuales que no están volviendo las aguas grises para su utilización, sino que solamente mueven motores y lo que generan es un olor terrible y en realidad sigue el agua igual de contaminada. Entonces hay que ver eso porque además fueron concesiones del gobierno hacia particulares y eso es
un síntoma de corrupción, y eso hay que checar que efectivamente, si es así, hay que cambiarlo inmediatamente. Ahora, se necesita ver de una visión más integral, que no sean proyectos que sean de ocurrencia, que sean temporales, sino hay que verlos a largo plazo y hay que verlos con una perspectiva de sostenibilidad, o sea, no sustentabilidad, sostenibilidad, que quiere decir que puedan ser proyectos que incluso la gente ayude a que se preserven, a que se cuiden, a que sean parte integral de la vida cotidiana, y hay que cuidar nuestras barrancas. Entonces, el tema concurrente en nuestras barrancas es el asunto de la basura. Si no platicamos y construimos consensos de cómo recoger la basura en las colonias donde son colonias dormitorio, va a seguir habiendo simulación sobre el tema de la basura. Si el camión pasa a la colonia cuando todo el mundo se fue a trabajar, y en lugar de atender al 100% de la población, atiende al 20%, el 80% buscará las formas de deshacerse de la basura, y a veces esas formas han contribuido a que termine la basura en nuestras barrancas o en las calles. Entonces, hay que construir consensos, hay que mirar nuestra realidad y hay que partir del diagnóstico real de necesidades. En ese diagnóstico real de necesidades también le estás pidiendo a la ciudadanía conciencia, porque también van a, nosotros vamos a limpiar y vamos a mantener sostenible esta presa, este lugar, pero necesitamos que tú nos ayudes a no tirar basura. Ellos te van a decir, pues que pase el camión más seguido, ponme drenaje, etcétera, etcétera. Son una serie de problemas que se tienen que resolver paso por paso, pero yo personalmente pienso que la concientización de las personas es el paso fundamental a resolver ese problema. Y también la participación, mira, va a ser muy importante que podamos platicar acerca y que podamos decidir en el Congreso, y va a tener que ser con la participación activa de la ciudadanía, sobre el presupuesto participativo, ¿no? Que es un nivel de gobierno de alguna manera, y tenemos que pasar de la simulación a un verdadero presupuesto que ayude a contribuir a mejorar las condiciones de una colonia. Me quedo pensando que hoy se cambian luminarias públicas, se levantan banquetas, se pavimenta una calle, y la pregunta es, ¿el presupuesto era origen del presupuesto de la delegación, del presupuesto participativo o de mejoramiento barrial? Y hay una verdadera opacidad, no hay transparencia en el tema, y entonces recurres a las fuentes y resulta que son pedacitos de recursos. Y, falta dinero. Si se le da un presupuesto muy pequeño al presupuesto participativo, bueno, ¿qué van a poder decidir los vecinos sobre eso? Nada, es como simular. Pero sin embargo se juntan dos iniciativas, se ve al presupuesto participativo como una especie de mejoramiento barrial. Podría haber cosas muy interesantes que los propios vecinos decidieran sobre su entorno, y haces participar a todos, a platicar, a proyectar, a diseñar, a construir, a levantar calles, a mejorar áreas recreativas, y no los pones en un cajón de decisión donde no se puedan salir de ver luminarias, banquetas, calle. O patrullas que nunca vuelven a circular por su colonia. Es una fatalidad eso. Entonces, necesitamos combatir esas acciones que son de simulación para generar instrumentos o mecanismos de participación reales de la gente. Andrés. Ahora que mencionas lo del presupuesto participativo, pues tengo entendido que aquí donde se ha intentado es en la delegación Tlalpan, ¿verdad? Y no sé, a lo mejor tú, pues, ¿cómo verías que la gente pudiera motivarse realmente a participar? Ya ves que muchas veces, pues, la cosa es
Sí, a lo mejor sí quisiera participar, pero no me da tiempo porque me la paso pues todo el No día sabe. preocupado, pues porque cómo voy a comer hoy, o de plano no sabe, a lo mejor tú tienes pensado alguna forma de, pues de facilitar ese acceso a la información, esa difusión. Bueno, de entrada, pues le va a tocar al Congreso de la Ciudad decidir los techos del presupuesto participativo en toda la Ciudad de México. Entonces, estamos pensando en hacer una buena iniciativa y hay que ver las posibilidades presupuestales, pero el hecho de que podamos conjugar estas dos formas presupuestales que concurren en la población, podríamos hacer una muy buena propuesta y donde la gente en asamblea vote qué mejora se hace. Yo creo que estimula mucho porque están en sus manos. No se trata de un poder diferente, sino es la propia gente en la que pones a debatir sobre qué mejores, toman decisiones, votan, garantizas que solamente sean vecinos de la colonia para que nadie usurpe sentimientos o participación. Entonces, bueno, yo creo que la experiencia, sobre todo de los primeros años del programa de mejoramiento barrial, dejan elementos muy buenos para poder hacer incluso una buena, iba a decir mezcla, no sé si valga, pero una buena correlación entre ambas formas de participación ciudadana, entre el presupuesto participativo y el programa de mejoramiento barrial. Tomar lo mejor de ambos y mezclarlo en una sola iniciativa. Entonces imagínate a la gente gastando el recurso, decidiendo un comité, sería genial, sobre todo porque habría voz para los jóvenes, para los adultos, decidiendo cómo quieren que se mejore su barrio. Bueno, tenemos por ahí algunos saludos. Dice Bandero Record, también se tiene que vigilar al mal vecino que se quiera quedar con apoyos sociales que no le pertenezca. Ana María Núñez, saludos. Víctor R. Trujillo Gómez. Saludos, ma. Víctor Trujillo Gómez dice no al fraude en Puebla. Y esto es todo. Saludos hasta Torreón. ¿Qué es la pregunta? Bueno, sí, otra preguntita. Pues sí, como tú lo mencionas, esa es la esencia de nuestros estatutos, de hecho, ¿no? O sea, pues el servicio al más débil. Y bueno, otra de las obligaciones como integrantes de Morena que somos, tengo entendido que es pues el facilitar, digamos, el acceso a información, conocimientos a la gente que ha sido excluida por el sistema educativo vigente. A través de talleres, foros, de ferias también, ¿no? Digamos, en lo que se refiere a talleres o una cuestión más educativa, ¿cómo crees que alguien que pudiera ofrecer un conocimiento pueda motivarse a hacerlo? Digamos, un fin de semana, ¿qué canales pues están disponibles para hacer eso? Bueno, uno es darle vida a los centros comunitarios, a los centros de salud, a los centros sociales, a los centros culturales. Los digo todos porque pues, hay varias categorías de lugares públicos. Hay lugares que verdaderamente los abandonaron. Cuando hay toda una posibilidad de que gente que sabe un oficio pueda enseñarle a otros vecinos, traen una iniciativa en la colonia Lomas de Becerra de un grupo de mujeres que hace sus propias sábanas y las vende en la colonia. Entonces digo, bueno, como esas iniciativas, podríamos estar buscando que estos espacios que son públicos puedan ser detonadores de rescatar estas prácticas de enseñanza de oficios, de saberes colectivos, para poderlos dar como un elemento de vivir mejor, de mejorar nuestras condiciones, de rehacer el tejido social, de contactarnos con otros, de ser solidarios. Y hay que ser solidarios en el conocimiento, ¿sí? Entonces, pues imagínense ustedes que le enseñen a otros jóvenes a hacer una radio. Eso sería como genial, ¿no?
Por lo pronto podemos dar cursos con Andrés. De hecho, aprovecho el comercial para decirles que estamos probando un curso de formación política. De hecho, justo hoy acabamos de tener una sesión para lanzarlo al público. Esto con el fin de que pues, Morena, que es un partido de cuadros, pues de veras tenga esa solidez, ¿no? O sea, que cada militante pues sea eso, un militante y no un simple aplaudidor ni nada de esas cosas que hemos visto en los vicios de nuestra democracia pues incipiente, ¿no? Entonces, pues próximamente estaremos anunciando pues el lanzamiento del curso. Por Facebook, y vamos a poner nuestras cartulinas en las colonias. Tenemos que ser muy didácticos, y tenemos que aprovechar esta confianza que la gente nos dio para poder hacernos de tomar los mejores ejemplos de nuestra creatividad e imaginación y ponernos al servicio de la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Aquí otro comentario de Rose Bellísima que dice: yo creo que Andrés Manuel López Obrador, estoy muy triste porque dijo que me ha deshonesto y no lo es. ¿Cómo? Que me ha deshonesto y no lo es. Por el desayuno, ¿verdad? Que se reunieron. Bueno, es comprensible, yo siento. O sea, vamos a entrar en un gobierno de transición y no queremos que ni los escritorios nos hayan dejado, ¿verdad? O sea, yo siento que Andrés Manuel está tomando una postura pues, muy conciliatoria, más que entreguista, yo siento, ¿no? En la democracia es necesario negociar bastante, ¿no? Y siento que Andrés Manuel lo ha hecho con muchísima paciencia. No sé qué opinan ustedes. Que Andrés tiene que ser el presidente de todos, tiene que hablar con todos los sectores, que tenemos un tema en el país que es un tema que no es banal, que no es ligero, que es el tema de la conciliación nacional. Tenemos un país muy deshecho en violencia y necesitamos reconstruir el tejido social del norte hasta el sureste del país, hasta la esquina, y tenemos problemas muy graves y necesitamos aliados en esta tarea y conciliar a los sectores en el país. Si no hay receta, ya hay que andar el camino y más vale que lo andemos y planteemos y abramos diálogo con todas las fuerzas políticas. Ahora imagínate, si tus enemigos reconocen que eres la persona ideal para gobernar México, algo estás haciendo bien. Más que enemigos, adversarios. Adversarios. Dice, Tienes razón, adversarios. Aquí Alfredo Acosta Zamora pone: buenas noches, pregunta en materia de seguridad. La presencia policíaca es muy escasa y la que se llega a saber resulta ser que están ya amenazados o son parte de la delincuencia. Una situación difícil en diversas colonias de Álvaro Obregón. ¿Qué es lo que se puede realizar en tal situación? Pues profesionalizar la policía va a implicar, no es una palabra hueca, implica, al hablar de ello, implica que deje de haber el asunto de la mordida, pero además es que es una corrupción de arriba hacia abajo, y si el jefe de la policía pide dinero, lo va a pedir cada mando hasta el último policía. Entonces necesitamos combatir la corrupción dentro de los cuerpos policíacos. Eso es un tema fundamental y eso empieza desde arriba. Entonces yo creo que ahí se están tomando el tiempo nuestra próxima jefa de gobierno, el tiempo necesario para pensar bien quién va a dejar al mando y obviamente cuáles van a ser acciones. Son acciones del Ejecutivo y tienen que ser acciones muy claras de combate a la corrupción. Okay. ¿Algo más? Pues nos faltan 6 minutos. Nuestro jueguito. ¿Qué te parece si jugamos? Las preguntas. Bueno, Valentina, no te tocó. Generalmente con nuestros invitados de honor solemos hacer esta dinámica. Pues vamos a ir mencionando algunas palabras. Lo primeritito que se te venga a la mente lo vas a externar. ¿Vale? Empiezas, Jorge. Perla Guadalupe. Suplente. Álvaro Obregón. Mi casa. Andrés Manuel. Mi presidente. Leona Luna. Distancia. México. Mi patria.
Morena. Mi identidad política. Martí Batres. Uy, pues podría decir mucho. Mi hermano, mi maestro de alguna manera, aunque también mi padre, mi madre, pero mi reconocimiento. Barrancas. Pendiente urgente. ¿Quieres decir una, Carlitos? Ernestina Godoy. Coordinadora de la fracción. Bueno. Pues todavía nos faltan 4 minutitos. Dice Ellen Silva, pone buenas noches, saludos a Valentina. Ok. Saludos a Alfredo, ¿Qué más? a Elena. Mándale saludos a tu vegana. Bueno, a ver si no. sí, dando un nombre. Bueno, saludos a Carmen, a Isabela, a Isabel Sánchez, a Carmen Acosta, a Adriana, a Lucy, a Perla, a Berenice, a Jorge, a Alfredo, que también ya participó con los comentarios, rápidamente, a Esteban Herrera, tenemos además duplicados nombres, o dobles, a Sergio, un buen compañero, Sí. a Rocío, a Son un buen. a Carlos Arturo, al señor Efraín, a Rosalba, a Hortensia, a Ana Berta, a Olga, a Idania, a Ana Huatla, les contribuyeron muchos compañeros, y a Giovanna, a Joana, a Yolanda, a Jimena, a Cecilia, Pero es que imagínate, Andrés, o sea, todas esas personas que están mencionando a Valentina, si tú les preguntas cuál es su opinión de Valentina, te van a dar una respuesta muy favorable. Sí. Porque trabajaron con ella, compartieron días, brigadas, jornadas, noches, días, etcétera, etcétera. a David. Y pues no sé, yo creo que se quedan con más ganas, yo creo que te van a apoyar para la siguiente candidatura o algo para el estilo. No, los espero en mi curso. En tu curso, sí. Muy generosos, pero además, podemos decir una parte de los que contribuyeron directamente conmigo, pero hay muchos compañeros que contribuyeron para hacer posible el triunfo en Álvaro Obregón y por lo tanto también el triunfo en el Distrito 18, que no los veía a diario, pero son parte de un gran equipo que trabajamos. Álvaro Obregón realmente nos dio la sorpresa. Teníamos prácticamente, las encuestas decían otras cosas, no nos ponían el escenario fácil, al contrario, bastante adverso. Íbamos contra un grupo político muy apropiado. Tu primer de la pensamiento cuando te dieron los resultados y viste ahí Valentina Batres, mayoría de votos. ¿Qué pensaste? Lloraste. No lloré, pero ganas sí, de esas veces que uno llora incongruentemente, porque en realidad lloras de mucha felicidad. Y claro, era como una muy buena noticia para todos. O sea, la posibilidad de pintar de otra manera a Álvaro Obregón. Y digo pintar en el simbolismo más grande, porque nos pintaron todas las casas de amarillo sin ninguna creatividad, y yo creo que la gente les respondió como se merecían. O sea, en el vil autoritarismo, sin ninguna imaginación, creatividad, creyeron que pintando las casas de amarillo estaban condicionando el voto de la gente. La gente tomó la libertad que tienen políticamente para decidir qué es lo que mejor les conviene. Bueno, pues ya son las 9. Ya estamos por concluir este domingo con sabor. Dale últimos Viernes. saludos.
Y bueno, ¿no hay algún otro comentario? No hay nada de ¿No? saludos. No hay nada de saludos. Bueno, pues los esperamos el próximo domingo. Recuerden que tendremos pues, más invitados especiales. Si no me equivoco, el de hoy en 8 viene Laida Sanzoles para que estén al pendiente. Y bueno, Valentina, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que ha sido un Ahora que honor vuelvas. contar con tu presencia y sí, ojalá y pues, no sea la última vez que contemos contigo aquí. Esperemos que te haya sentido pues, muy a gusto en A la Zurda con nosotros. Gracias, con amigos. nuestro público. Pues les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden pues, de este programa de frecuencia corta y resistencia larga. Pues, juntos sabemos historias. Y bueno, pues si están cenando, buen provecho. Hasta luego.